Hola, buen día. Hoy les presentaré un caso clínico centrado en la alteración del pH en sangre, que es un parámetro clave para la evaluación del estado ácido-base del paciente. El equilibrio del pH es fundamental para el funcionamiento celular y sus variaciones pueden reflejar patologías agudas o crónicas que requieren una intervención inmediata. En este caso abordaremos los hallazgos clínicos, los valores de laboratorio, la interpretación del desequilibrio ácido-base y las medidas terapéuticas aplicadas con este paciente. Mi grupo está conformado por Sofía Paz, Blanca López y mi persona, Karen Castellanos. Comencemos con la presentación del paciente. La presentación del paciente indica que sexo femenino de 37 años de edad con múltiples consultas médicas desde temprana edad, de los que se cuentan episodios de cefalea que compromete su conciencia, dolor torácico, temblores, difusión de piso pélvico y alteraciones en el tránsito intestinal. Diagnóstico, depresión y cistitis intersticial, que son molestias que se aluden a un carácter neuropsiquiátrico. Tratamiento, citas con el psiquiatra y la toma de ciertos medicamentos que son en su mayoría benzodiazepinas, como el clonazepam. La mujer consulta en urgencias por dolor torácico prominente, pero no hay otras manifestaciones. El diagnóstico es prueba de SARS-CoV-2 positiva, dada de alta con un tratamiento sintomático, y los exámenes indican que el electrocardiograma es normal, las enzimas cardíacas son normales y el angio-TC de tórax es normal. A los 3 días, nuestra paciente regresó a urgencias por el mismo dolor. Los exámenes físicos y complementarios apuntaron nuevamente a ser normales. Luego transcurrió una semana y nuestra paciente volvió a consulta por tercera vez, pero en esta vez hubieron síntomas nuevos y diferentes que no habíamos visto anteriormente, como los cuales fueron la disnea, precordalgia izquierda punzante, exacerbada por la compresión de articulaciones esternocostales. La paciente no presentó más síntomas y se evaluó con exámenes físicos, de los cuales se nos indicó lo siguiente. La paciente llegó con taquicardia con 118 latidos por minuto, estaba normotensa, una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto. El oxímetro nos dio un nivel de 99%, lo cual era positivo. La radiografía de tórax, algo normal. Electrocardiograma con taquicardia sinusal, no hay isquemia y con las troponinas elevadas. La paciente pierde el conocimiento por lo que se hospitaliza en la unidad de monitoreo, donde presentó taquicardias de 180 latidos por minuto, presión arterial de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, taquipnea de 50-60, ositrometría del pulso de 80%, temperatura 36 Celsius, temblor palpebral bilateral mantenido, con estructura muscular cervical y de extremidades inferiores y superiores. Posibles diagnósticos: transformo conversivo o alcalosis respiratoria grave. Se suministró lorazepam y solución salina del 0.9%. Los exámenes de control confirman alcalosis respiratoria grave con pH 7.68 y presión del dióxido de carbono de 10 milímetros de mercurio. Información y parámetros de la paciente. La presión arterial es de 140 sobre 90, y lo que indica que tiene taquicardia. La temperatura es de 36.6 Celsius, lo que indica una temperatura normal. La presión del dióxido de carbono es de 10 milímetros de mercurio, indica un nivel bajo. La presión del oxígeno es de 156, indica un nivel alto. El bicarbonato es de 11.8 miliequivalentes por litro, lo que es bajo. El sodio es de 139 miliequivalentes por litro, está normal, y el cloro es de 107 miliequivalentes por litro, lo que indica que está normal. El pH en sangre es de 7.68, lo que indica que está elevado. Los datos del pH. El pH es igual a 6.1 más log 10 por 11.8 dividido 0.03 por 10. Nos da un total de un pH de 7.68. Aquí tenemos que verificar el valor del pH y según un pH crónico sería 7.4 más 0.03 por 40 menos 24 dividido 10, que nos da un total de 7.49.
Y en caso de un dato de pH que sea agudo, es 7.4 más 0.08 por 40 menos 24 dividido 10, donde nos da un total de 7.64. En este caso podríamos ver que tenemos un dato de pH que es agudo. Alcalosis respiratoria tipo agudo. Este fue el diagnóstico que tuvimos para la paciente. Se observa que cuando los niveles de la presión arterial de dióxido de carbono disminuyen, esto se asocia a un incremento de pH que infiere en el balance negativo del dióxido de carbono. Este balance negativo induce a incrementar el pH plasmático, que según la literatura se debe encontrar entre 7.42 a 7.45. Pero este pH mayor a estos niveles produce una disminución de la presión parcial del dióxido de carbono. La causa que se sugiere es el consumo de benzodiazepinas, las cuales se le fueron recetadas al paciente en su tratamiento psiquiátrico. Estas respondieron rápidamente y se sospecha que presentó una crisis conversiva con hiperventilación que causó este tipo de alteraciones en el cuerpo del paciente. El trastorno ácido-base. La relación entre pH y dióxido de carbono es inversa. El bicarbonato plasmático depende de las reacciones amortiguadoras. Se espera que el bicarbonato descienda a 0.2 miliequivalentes por litro por cada 1 milímetro de mercurio que disminuya de dióxido de carbono en caso de ser alcalosis respiratoria aguda, mientras que en la crónica, cuando baja 0.4 miliequivalentes por litro por 1 milímetro de mercurio que disminuye, en el caso de la paciente disminuyó 0.4 miliequivalentes por litro por cada milímetro de mercurio que disminuyó, lo que puede ser considerada crónica, pero mencionado anteriormente, por la presentación clínica y los parámetros calculados, solo fue aguda. Continuaremos con la explicación del funcionamiento de riñones y pulmones e indicaremos qué ocurre como trastorno secundario. La función de los riñones y los pulmones en el equilibrio ácido-base. Se sabe que el cuerpo mantiene un pH sanguíneo dentro de un rango de 7.35 a 7.45. Los dos órganos principales son los pulmones y los riñones. En los pulmones se regula la cantidad de CO2, que es dióxido de carbono, en la sangre. El CO2 se combina con agua para formar ácido carbónico, lo que afecta directamente en el pH. En este ejemplo, hiperventilar, que es respirar muy rápido, elimina el exceso de CO2, lo que reduce el ácido y eleva el pH, que se vuelve más alcalino. Por otro punto, en los riñones actúa más lentamente, por ejemplo, en horas a días, pero tiene ajustes más precisos. Este regula el pH reabsorbiendo el bicarbonato y excretando o reteniendo los iones de hidrógeno. En un desequilibrio sostenido se compensan eliminando o reteniendo el bicarbonato según sea necesario. Ahora, ¿qué ocurre en la alcalosis respiratoria aguda? Por ejemplo, ocurre cuando hay una disminución rápida del CO2 en sangre debido a la hiperventilación aguda. Entonces el pH sube rápidamente por la falta de ácido carbónico, produciendo un estado clínico en la sangre. Por ejemplo, las causas más comunes podrían ser como ansiedad, dolor, fiebre, hipoxia, embolia pulmonar y ventilación mecánica excesiva. Ahora, en trastorno secundario, ¿cómo actúan los riñones? Es que en una alcalosis respiratoria aguda el trastorno es principalmente pulmonar y la compensación renal aún no ha tenido tiempo de actuar completamente. Sin embargo, si el cuadro se mantiene más allá de algunas horas, se inicia una compensación renal que consiste en disminuir la reabsorción de bicarbonato en los túbulos renales y se reduce la secreción de hidrógeno, conservando más protones para bajar el pH. Este proceso intenta bajar el pH nuevamente hacia los valores normales que se tiene que obtener inicialmente. Bueno, aquí tenemos nuestras compensaciones según trastorno, el cual fue alcalosis metabólica aguda.
podemos ver que usamos la compensación metabólica, que es el bicarbonato es igual a 0,2 por la presión parcial de dióxido de carbono, que es 40 menos 10, el cual nos dio igual 6. También debemos tener en cuenta que el paciente durante el tratamiento no debe estar pasando por ningún tipo de desnutrición, problema respiratorio, algún tratamiento de sedantes, ya que pues queremos una respuesta positiva de parte del paciente. Indica el peso de la paciente, pero se estima que la mujer de 37 años tenga un peso estimado de 35 libras. Entonces, basándonos en ese peso, podemos decir que la dosis típica del lorazepam para el tratamiento de la ansiedad o la agitación varía según la gravedad de los síntomas y la respuesta individual del paciente. Una dosis inicial comúnmente utilizada en emergencias puede ser de 0,5 a 1 por vía intravenosa, administrada lentamente y cuidadosamente, observación en la respuesta del paciente. Para calcular la dosis aproximada de la paciente debemos usar la fórmula de conversión de peso en libras a kilogramos, ya que las dosis médicas suelen estar expresadas en kilogramos. Entonces tenemos el peso en kilogramos en libras, que son 135, y eso lo dividimos dentro de 2.2046, entonces tenemos un total de 61.23 kilogramos. A continuación podemos considerar una dosis inicial de lorazepam de 0.05 a 0.1 miligramos por kilogramo de peso corporal, calculando lo siguiente. Dosis de 0.05 miligramos lo dividimos dentro de los 0.05 miligramos y tenemos los 3.6 miligramos. Y en la dosis de 0.1, el peso de 61.23 kilogramos lo dividimos dentro del 0.1 y eso nos da un total de 6.12 miligramos para la paciente.